Hola, amantes de las series. En este video vamos a analizar los trailers y os contaremos lo que ocurrirá en el episodio 2 de la segunda temporada. Este video está preparado analizando los avances publicados de la serie. Este video es la continuación de la parte 3. La repentina salida de Ate de la mansión ha preocupado a Mercan. Mercan espera la llegada de Ate en el jardín. Ate, por su parte, junto con Zemal había capturado a uno de los antiguos hombres de Nesir y lo había interrogado. Ate lamentablemente no pudo averiguar a dónde había escapado Haidar. Cuando Ate y Zemal volvieron a casa, Mercan en el jardín los hará sudar con las preguntas que les hará. Mercan le dijo a Ate, ¿a dónde fuiste? Me preocupé por ti y además no contestaste a mis llamadas. Aunque Ate y Zemal inventaron la mentira de que fueron al hospital a un control, Mercan no se lo creyó mucho. Por suerte los comportamientos románticos de Ate calmaron un poco a Mercan. En esos minutos Eylul está en la habitación de Ate y está colocando un traje limpio en el armario. Eylul, por aburrimiento, antes le había pedido trabajo a la otra sirvienta. Eylul cometió una torpeza y tiró una caja que había dentro del armario. Mientras Eylul intentaba recogerla, pasaron unos minutos y Sayia y Mercan entraron en la habitación. Los objetos que cayeron al suelo de la caja son cosas de la infancia de Ate. Ate también guarda una foto de su infancia con sus padres y su hermana. Lamentablemente Eylul no vio esa foto. Ate pensó en la posibilidad de que Eylul robara. Eylul le dijo a Mercan, por aburrimiento quise ayudar a la sirvienta. Eylul le dijo a Ate, no estaba robando, vosotros me vais a encontrar a mi familia, nunca os haría daño, y se fue de allí. Ate le dijo a Mercan, si no tuviera una deuda de vida con esta chica, no la alojaría en esta casa. Encontraré a su familia lo antes posible y le conseguiré una casa, no debe quedarse aquí más tiempo. Mercan quiere calmar a Ate y está intentando suavizar un poco la situación. Mercan le dijo a Ate, creo que deberíamos salir de compras, Eylul ni siquiera tiene ropa para ponerse. Los dos salieron juntos de compras. Por otro lado, mientras Muselin estaba de pie en el jardín con cara larga, Zemal se acercó a ella. Zemal le dijo a Muselin, mañana es el día de visita de Asl. Según Muselin, lo que hizo Asl no tiene ninguna importancia, ella es inocente y el responsable es Ate. Muselin hizo otro juramento y dijo, Ate me separó de mi hija, yo también lo separaré de su hermana. Muselin todavía está al acecho para matar a Eylul. Pasaron unos minutos. Mientras Eylul paseaba por los alrededores de la mansión llegó junto a la habitación en ruinas donde estuvo cautiva antes. Eylul empezó a recordar de nuevo un recuerdo borroso y dijo, es como si hubiera venido aquí antes. Eylul está muy triste porque también perdió la pulsera que era el único recuerdo que le quedaba de su familia. Unos minutos después Ate y Mercan entraron en el jardín con el coche, tienen bolsas de compras en las manos. Eylul corrió a ayudar y le escogió los paquetes de las manos. Mercan le dijo a Eylul, estos regalos son ropa nueva para ti. Eylul se emocionó y dijo, ¿todo esto es para mí? ¿Todo nuevo? Le empezaron a caer lágrimas de los ojos pero quiso ocultarlo porque quiere mostrarse fuerte. Eylul dejó los paquetes en el suelo y les dijo, ¿os habéis gastado dinero en vano? Yo tengo ropa. Eylul se fue de allí con tristeza. Llegó la noche, Mercan está sentada en silencio en la glorieta esperando a Ate. Las sirvientas llegaron con ramos de flores y después Ate llegó junto a Mercan con un ramo de rosas. Cuando Mercan vio las flores se le iluminó la cara con sonrisas. Ate le dijo a Mercan, me vino de dentro, me encanta ver sonrisas en tu cara. Mercan le dijo a Ate, cada minuto que paso contigo no es en vano, pasa lleno. Ate y Mercan se abrazaron de forma romántica.
Mercan está muy triste por la situación de Eylul, por eso Ate quiere tranquilizarla un poco. Después de vivir momentos románticos en la glorieta, Ate y Mercan fueron a la habitación. Aunque era tarde en la noche, de repente se oyeron disparos. El sonido de los disparos creó un trauma en Mercan por el ataque a la boda y se puso en pánico inmediatamente. Ate calmó a Mercan y le dijo, «Cierra los ojos». Ate le puso los pendientes que le había regalado en la oreja a Mercan. Cuando Mercan vio los pendientes de perlas en sus orejas sintió una gran felicidad. Ate le dijo a Mercan, «Estas perlas simbolizan nuestro amor». Mercan le dijo a Ate, «Me has impresionado de verdad, tú eres la decisión más correcta que he tomado en mi vida». Ate y Mercan se metieron juntos en la cama y empezaron a vivir momentos llenos de pasión. Llegó la mañana siguiente, esta vez el que se despertó temprano es Ate. Ate sacó una foto de Mercan dormida inocentemente para el álbum. Mercan se despertó con el sonido del obturador y se enfadó con Ate porque pensó que podría salir fea. Pero Ate dice que en la foto Mercan salió inocente. Las mujeres no suelen gustarles mucho sacarse fotos sin maquillaje. Ate le dijo a Mercan, «Prepárate, dentro de poco nos vamos de vacaciones». Mercan empezó a prepararse. Ate llamó por teléfono a Cemal y le dijo, que los hombres estén listos en 10 minutos. Por otro lado, Saya por la mañana temprano entró en la cocina de la cocinera Vinas y está charlando con ella. El objetivo de Saya era claro, obtener información sobre las personas que viven en la mansión. Saya por ahora se enteró de que el dueño de la mansión es Ate Karan. Vinas y los otros trabajadores de la mansión no están muy contentos con Saya. Pasaron unos minutos. Ate y sus hombres entraron de repente en el jardín de la casa del hombre llamado Azar. Azar recibió a Ate y le dijo, «Bienvenidos, llegasteis justo cuando estaba haciendo prácticas de tiro». Ate le dijo a Azar, «Vinimos a devolver la visita». Ate le trajo a Azar unas cajas de chocolate como regalo. Azar invitó a Ate a su casa, pero Ate dijo que se iba de viaje. Mientras los dos continuaban charlando, se abrió el tema de la pistola que Azar tenía en la mano. Ate le dijo a Azar, «Parece que te interesan mucho las armas». Azar le preguntó a Ate, «¿Acaso los disparos os molestaron?». Ate le dijo a Azar, «Me molestaron un poco, pero de ahora en adelante sed más cuidadosos». Azar con tono decidido le dijo a Ate, «Las armas son mi pasión». Después Azar le dio su pistola a Ate para que la usara. Ate acertó a todos los objetivos de botellas con la pistola y después le dio el arma a Azar y le dijo, «Bonita pistola». Ate, como demostración de poder, mientras le daba la pistola a Azar le puso la otra mano en el hombro. Ate dijo «Hasta pronto» y se dirigió a su coche. Azar apuntó su arma a Ate. Cuando Ate y sus hombres se dieron cuenta de la situación, llevaron las manos a sus armas. Cuando Azar dirigió su pistola hacia las botellas del polígono, Ate y los demás se fueron de allí. En esos minutos Eylul está en su habitación e inspecciona la ropa que Mercan le regaló. Saya, que entró en la habitación, empezó a presionar a Eylul para que se llevara bien con los dueños de la mansión y se pusiera la ropa que ellos querían. Eylul le dijo a Saya, «Esta ropa de lujo no me queda bien. En el pasado cuando me ponía ropa así tú las rompías todas y me decías que no me quedaban». Otro trauma de Eylul es que no puede ponerse ropa limpia. Saya se enfadó con esta situación y le dijo, «Tú eres una persona incompleta. Para mantenerte con vida consumí mi vida en hospitales. Si no fuera por mí ya estarías muerta. No tienes a nadie más que a mí, me necesitas». Eylul gritó con rabia, «Ojalá no me hubieras hecho estos favores», y salió de la habitación. Eylul fue a las profundidades del jardín de la mansión y empezó a llorar con fuerza. Eylul dijo, «¿Por qué me abandonasteis? ¿Por qué me dejasteis con Saya? Sin embargo yo era una niña.
¿Dónde estáis, familia? ¿Una persona puede abandonar a su hijo? Mientras Eylul lloraba a lágrima viva, Azar la observa desde lejos. Eylul solo quiere tener una familia. Pasaron unos minutos. Ate y Merkan están preparando en la habitación porque van a salir de vacaciones. Merkan tiene mucha curiosidad por saber a dónde la llevará Ate de vacaciones. En esos minutos Sayye estaba tomando té en el jardín cuando la llamó un vecino. El vecino le dijo a Sayye: han venido unas personas a nuestro barrio y están investigando si Eylul es tu hija real. De repente Musein se plantó frente a Sayye y le dio una fuerte bofetada. Musein le dijo a Sayye: ¿qué estás tramando? Vas a estropearlo todo. Sayye le dijo a Musein: ya basta, ¿qué me ocultas? Dime la verdad. En esos momentos Ate y Merkan habían preparado las maletas y estaban a punto de subir al coche. Sayye los miró sorprendida. Sayye le dijo a Musein: ¿qué es Eylul de Ate? Musein se puso en pánico al ver que Ate y Merkan la miraban.